Entonces, fíjense que la simbología acá ya también va teniendo, digamos, una cosita que se va a ver bien después en el barroco y que no es a recurrir a determinados elementos que significan tal cosa. Acá hay una cuestión como intelectual, digamos, el percibir que este tipo no está sufriendo. Yo me podría identificar con él a través de que es una figura muy realista, es un hombre creíble dentro de lo idealizado que está, pero comparado con aquella figurita del arte bizantino, no se la cree nadie. Acá sí yo puedo decir, yo puedo sufrir o puedo entender el sufrimiento que habrá tenido porque es un hombre. Pero el que logró maestría ahí y que le pegó una vuelta al arte italiano. Hagamos una diferencia, porque generalmente se meten todos los gatos en la misma bolsa y no tienen nada que ver. El Renacimiento en Italia, en la parte latina y en la parte flamenca, fue muy diferente. De hecho, artística y estéticamente, los flamencos fueron infinitamente superiores a los latinos, pero no tienen ni miniseries ni nada por el estilo. De Leonardo hay 50.000 películas y de los Van Eyck no hay ninguna. Pero decíamos, ¿qué pasa con esta escultura? Acuérdense que nosotros vimos el arte gótico, el arte románico y un proceso que estaba sufriendo la escultura. Acuérdense que en el arte bizantino, por ejemplo, arrancamos sin volumen, sin escultura. En el románico empezaron ahí con los relieves, así tímidamente, de a poquito lo fueron sacando, hasta que en el gótico la escultura empezó a ser exenta. Acá Miguel Ángel le da una voltereta de tuerca a la escultura exenta. ¿Cuál será? Esto estaba ubicado, y actualmente está ubicada una réplica en la plaza frente al Palacio Uffizi, donde está ahora actualmente. Por eso ustedes ven que esto está en el interior, pero en realidad fue pensado para la plaza. Que no es una plaza como las nuestras, son... No, o sea, hay edificios y una parte libre, digamos, pero que es de cemento. Le dicen plaza porque es un lugar donde se juntaba la gente o armaban un mercadito o lo que sea, pero no es plaza como espacio verde, ni juego, ni nada de eso, sino es un lugar común dentro del lugar público. Acá está representado David. Esta obra se la encarga la República de Florencia. O sea, cuando caen los Medici, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de Savonarola y compañía? Yo no vi. Pero el pueblo, o sea, la República de Florencia, le encarga esta obra a Miguel Ángel para celebrar el triunfo de la República, o sea, el triunfo del pueblo frente a la dictadura, por ejemplo, de los Medici. Entonces, ¿qué hace Miguel Ángel? Recurre a David. David es un personaje bíblico que deberían conocer todos, porque aparte, mucho más allá de la Biblia, se lo utiliza como ejemplo y la anécdota. Pero bueno, por si alguien no lo sabe, era un joven del pueblo de Israel, que todavía no era Israel, que se enfrenta a Goliat, que era el representante de otro pueblo que los tenía medio sojuzgados. Era un gigante al que nadie se atrevía a enfrentarse, entonces David se ofreció y dijo: yo lo voy a reventar, y era un gurí prácticamente, sin armas, fue solamente con su honda, que no es la honda con gomera como usamos ahora, sino que era como una tira de cuero que se revoleaba, se soltaba una punta y la piedra salía, que se usaba acá también en los indios y todo el mundo, una mezcla de boleadora y arco, digamos. Y bueno, la cuestión es que cuando viene el gigante, qué sé yo cuánto, es que le zampa un piedrazo en la frente, el tipo se cae desmayado, él le agarra la espada y le corta la cabeza.
Y ahí queda el famoso rey David que hizo toda la genealogía de la cual supuestamente desciende inclusive el mismo Jesucristo. ¿Cuánto habrá tardado, profe? 5 años. Gigantes. La verdad que no sé cuánto... En Wikipedia se marca como 5 años. Sí, tiene como 4 metros, ¿no? De alto. Bueno, 5. en su momento fue muy famosa esta estatua, no solo por cómo quedó, sino por cómo empezó, porque él agarró un pedazo de piedra que tenía una forma bastante ridícula y que nadie quería usar, porque era un coso largo con un pedazo más grande abajo y no había qué hacer ahí adentro. Y él hizo esto. La frase. Y ahí supuestamente la famosa anécdota de la frase. Ah, Que sí. yo no hice nada, solamente saqué lo que sobraba. Inchequeable que diga eso. Inchequeable. Como que la piedra ya encerraba la obra, digamos, desde la eternidad. Que lo único que hay que hacer es sacar lo que sobra. Así que en escultura no me vengan con que no me sale el cacharrito o algo por el estilo, porque ya saben cómo funciona. Pero bueno, ¿qué tiene de interesante esta obra? A juicio de ustedes, comparándola con las esculturas góticas o los relieves románicos. La anatomía. Primero, bien, un realismo supino, digamos. Ya más realista no puede ser, es una foto. La arrancó en 1501 y terminó en 1504. Y sí, si contás año de inicio y de fin, 4 años. Ahí dice 1503. Es que no La nunca es desnudez tal cual. puede ser también, no sé si ya. A mí me parece igual que en un Estaba libro, representando. en el libro que yo tengo dice una fecha y en Wikipedia dice otra, pero por un año de diferencia. Entonces, Pasa que también, como son obras que pero, duraron varios años por ahí, el tema del desnudo también es interesante, porque no se solía representar desnudo. Y menos un tema bíblico, digamos. Por ahí podías hacer alguna diosa griega, que Venus, medio ahí, pero acá se metió con una cuestión religiosa. Que está totalmente separado de. Como que no está recostado a algo, sino que. Claro, pero ya había escultura exenta. Ah, Pero acá le dio una vueltita de tuerca. que de 360. Es... Antes la escultura se había despegado a la pared, pero siempre estaba contra la pared. Acá el tipo tuvo que trabajar la escultura para que se vea y trabajar la parte de atrás y darle movimiento. eso, la pose y todo. Fíjense, acá usa un sistema bastante novedoso que es el contraposto. Las esculturas siempre se hacían más o menos así, que venían de la escultura griega que tenía inclusive la pata dura, que después los griegos la empezaron a... Bueno, eso después de que vino el cristianismo se acabó todo y todos volvieron a ser duritos y chau, chau. Y acá se vuelve a rescatar. Acuérdense que el Renacimiento, se llama Renacimiento ese periodo, o le llamaron Renacimiento porque es el renacer de la cultura y el arte clásicos, greco-latino, Grecia y Roma, que se suponía que era la cúspide del conocimiento, de todo. Entonces, ¿qué pasa? El contraposto es bastante complicado porque parece mentira, pero si yo me apoyo sobre una sola pata, fíjense que ya se me empieza a mover todo. Antes era fácil porque era todo paralelo, todo... Entonces, si bien es súper estática, pero tiene un poquito más de gracia. ¿Y qué más está pasando acá? ¿Qué está haciendo David? Perdón, acá tiene la piedra en esta mano. Yo no puse foto de atrás, pero tiene la piedra en ¿Y en esa la otra mano. mano? En esta mano tiene la onda. Parece una víbora. Ajá, sí. Claro, parece una víbora porque en realidad la onda de alguna manera tiene una especie de forma de víbora. Vamos a dibujar una onda. Es más o menos una cosa así. Acá tiene una piedrita, acá tiene otra piedrita. Acá uno calza la piedra, la revolea, suelta una. Hay que saber, obviamente, pero bueno, la práctica es el maestro.
Así se cazaba y se combatía en épocas remotísimas. ¿Qué? ¿La expresión que tiene la cara atrás? También Claro, fíjense que acá está como ya planeando. no. Él está pasando, que esto es novedoso y se va a desarrollar recién más en el barroco, pero él está pasando de la mera representación a mostrarnos su carácter, quizá lo que piensa, una expresión, o sea, está empezando a mostrarnos un poco del interior de David. Yo no entiendo por qué, ni nunca lo voy a entender, la mayoría de los libros de arte dicen que es David mirando a Goliat después de que lo mató. No sé si se paraba bien. Claro, en realidad la apreciación, a mi criterio, no tiene ningún fundamento. Primero, porque tiene la onda y la piedra. La veía antes, mirándolo vivo. Y si ustedes miran la cara, van a ver que está así, o sea, lo está midiendo, está diciendo, a ver, ¿qué hago con este? ¿Dónde se la pongo? Claro, se la puso en la frente, supuestamente ahí lo desmayó. Pero es como que está ahí, midiéndolo. Yo no veo un tipo que está mirando a alguien que mató. Estaría bailando, dando vueltas, qué sé yo, con la espada en la mano. Y la cabeza. Que hay otras representaciones de David, pero está con la espada en la mano. De hecho, al lado de esta, en la plaza, bueno, esta no, porque es la réplica, está la de Donatello, el David de Donatello, que está con la cabeza de David y la espada. Creo que por ahí tenemos una imagen, ya la vamos a ver. Pero fíjense que acá ya hay como una especie de retrato psicológico, si se quiere. Ya va más allá de la mera representación. Igual el arte renacentista se va a caracterizar por eso, por representar, volver a presentar. No así el Renacimiento flamenco, donde sí las expresiones y la simbología a partir de lo que es una persona, lo que quiere transmitir, etcétera, etcétera, sí que se van a utilizar y mucho. Por eso el retrato renacentista va a ser tan diferente en Flandes y en Italia. En Flandes va a ser una cosa espectacular y en Italia va a ser una cagada que no tiene nombre. Claro. O sea, cagada dentro de ciertos límites, ¿no? Claro, fíjense acá, está bendiciendo. Estamos en la misma historia. Estamos en un realismo furioso, pero en un idealismo furioso. Está Cristo, re creíble, todo bien, pero fíjense lo que hablamos otra vez, no tiene un pelo. No tiene sangre en la corona. No tiene sangre en la corona, esto es apenas un rasponcito, casi digamos. Está todo limpito. Fíjense que si a uno lo acaban de torturar, crucificar, enterrar y uno acaba de resucitar, no se ve así. Está hecho pelota, todo mugriento, flaco, hace 3 días que no come, qué sé yo. Bueno, entonces la figura ideal, mostrándonos los estigmas, digamos, y señalando al cielo. Allá arriba está lo bueno, por decirlo de alguna manera. A ver qué puse acá. Bueno, acá hay unas vistas de la Capilla Sixtina, pero antes no me quiero olvidar de decirles otra cosa, porque generalmente no se dice. Casi parece que el Renacimiento hubiera surgido de la nada. Pero no surgió de la nada. Nosotros hemos visto todo el proceso que hizo la burguesía en el gótico y cómo sus necesidades empezaron a entrar en conflicto con las de la iglesia y las de la nobleza. Ya sea por el pago innecesario de tributos a gente que no aportaba nada, como por todas las trabas, esto, lo otro, y el otro tema que ya hablamos en su momento, que es el del conocimiento. La burguesía, sobre todo en el norte de Europa, que era la que más comerciaba con Asia y qué sé yo cuánto, empezó a tener influencias de afuera y conocimientos de afuera. ¿Se acuerdan que alguna vez mencionamos, no, nunca mencionamos, que por ejemplo en la época de Colón andar en barco con brújula era bastante peligroso? Y los dueños de los barcos la tenían bien guardadita y bien que se cuidaban de mostrarla,
porque supuestamente era un objeto diabólico porque la aguja se movía sola, entonces te mandaban a ver si tenía una brújula. O sea, y para un navegante que vive del comercio navegando, tener una brújula era lo mejor que le podía pasar en la vida. Claro, porque el conocimiento era como malo. Claro, entonces ese verso de que el conocimiento, los curas, no, lo escondían el conocimiento. No nos creamos que promovían el conocimiento ni nada por el estilo. Acuérdense que acá todavía estaba bien firme eso de que el mundo había sido creado por Dios de determinada manera y que no había que tocar nada. Simplemente rezar y esperar que venga el fin del mundo lo mejor que pueda. Entonces hay toda una cuestión ideológica, científica, etcétera, etcétera, que estaba muy vedada. Y en esta época se empieza como a develar, un poco por la influencia de Oriente, un poco por la influencia de los árabes que habían venido por abajo, ¿se acuerdan? La invasión árabe de España, que ahí sí que había conocimiento, y gracias a eso llega Aristóteles. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando vimos el románico de que Santo Tomás estuvo influenciado por su maestro que había leído a Aristóteles y por eso se le ocurre a él decir, bueno, ¿cómo racionalmente yo demuestro que existe Dios? Y hace la famosa 5 vías de existencia de Dios y toda su teoría que falló, pero bueno. Y hay otro elemento fundamental, pero que no sé por qué nadie no lo nombra. Fundamental en muchos aspectos, la caída de Constantinopla. ¿Vieron que se toma como inicio el Renacimiento, el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla? ¿Qué pasa? El Imperio Bizantino, la Roma original, cae finalmente después de 1000 años de haber sobrevivido. Los turcos otomanos logran conquistar Constantinopla, que había sido inexpugnable, y lo logran justamente por un simple adelanto tecnológico. ¿Cuál habrá sido? Que no surgió en Europa. ¿La pólvora? La pólvora. ¿Qué, en China? En China. Los turcos tenían cañones. De hecho, en el cuadro ese que pusimos ahí en la... Y hasta que los turcos no se pusieron como 6 meses a cañonear las murallas de Bizancio, nadie las había podido atravesar. Eran inexpugnables, eran perfectas. Pero claro, si te las tiran abajo, a la mierda de la perfección. Todavía hoy, si uno va a Estambul, cuando entra, que están las murallas romanas de aquella época, están todavía las balas de los cañones tiradas ahí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Alucinante, porque aparte los tipos, claro, como eran paredes que se imaginan, tenían el ancho de esta habitación o más, no era que con un cañonazo la tiraba, porque aparte no es como ahora que uno tira el misil y explota. Ahí tiraba una bola de piedra y rompía lo que rompía, lo que no rompía no. Claro. Entonces estaban meses tirándole al mismo lugar, un cañonazo, otro, todo, para ir logrando socavar la estructura de a poco hasta que por ahí se rompía y sí, entraba un piedrazo y... recién ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Piensen que Bizancio era la cumbre del conocimiento, el comercio, la religión. Estaba allá, mientras Europa había estado en ese oscurantismo intelectual promovido por la Iglesia y matándose entre ellos, sin hacer un mínimo avance ni tecnológico, ni científico, ni cultural, ni nada. Era todo guerra, hasta que por ahí se le ocurrió ir a pelear contra los árabes en las cruzadas, y bueno, más o menos quedaron entre ellos. Igual se siguen peleando hasta el día de hoy, como lo vemos en la guerra de Ucrania y Rusia. Pero bueno, esa gente era una papita para cualquiera que lo quisiera invadir. Porque estaban en la edad de piedra y encima se estaban matando entre ellos. Y el Imperio Bizantino sirvió de tapón a los turcos. Durante mucho tiempo nadie pudo avanzar sobre Europa porque tenía que pasar por Bizancio, y por Bizancio no pasaba nadie. Cuando cae Bizancio y finalmente las potencias, por decirlo, orientales podrían atacar Europa, Europa ya estaba más o menos estabilizada,
Había pasado el prerrománico, todo ese quilombo, había pasado el románico, que fue el periodo primero de estabilización, ahora ya inclusive tenían guita, tenían otra... Había ido Marco Polo a la China, y había vuelto, le había traído un montón de adelantos tecnológicos y científicos. Y gracias a eso, fíjense cómo la historia se da. Si quizás se hubiera caído 500 años antes, Europa hoy seríamos todos turcos. Y yo me llamaría Emir, como el compañero de ustedes, y ella se llamaría Fátima, o vaya a saber cómo. Así de simple. Ese estado que fue el tapón de todo Oriente para que no penetre en Occidente, cae. Pero justo cae en el momento en que Occidente está más o menos preparado para frenar eso. Que lo va a frenar durante un tiempo, y hasta ahí nomás. Después se va a salvar de nuevo con los mongoles, que estaban a punto de invadir Europa, pero se va a salvar por una de esas casualidades del destino que no tienen nada que ver ni con habilidad, ni conocimiento, ni nada. ¿Por qué? Creo que supuestamente Mulan es al revés. O sea, los malos son Mulan. Sí. No los mongoles. Sí. No entendí por qué. Porque ¿Mulan es china? Sí. Sí, China. Mulan es mongola. No. Mulan, o sea, el reino del padre de Mulan pelea contra los mongoles. Ajá. El villano de Mulan es mongol, pero mongoles. Claro, pero resulta que. Pero o sea, claro, la eran reina lo malos, pone como los malos, pero y en realidad- históricamente se al revés. Sí, es al O sea, revés. siempre hay un malo y un bueno. Es que cuando los mongoles todavía no han llegado y me están por hacer mierda, son los malos. Ahora, después de 1000 años que los mongoles ya se instalaron acá, pasaron a ser los buenos, obviamente. Claro. Pero Pero por los la mongoles idea. eran bravitos. Piensen que ellos son de las estepas de Rusia y de ahí se extendieron por todo el mundo. Indestructibles. No había forma de pararlos. Creo que un par de pueblos nomás no lograron parar. Ni siquiera Europa. Cuando estaban a punto de entrar a Europa, que ya habían entrado, toda la parte húngara y todo eso, se muere el Gran Khan y el que dirigía todo el ejército decía, como había leyes tribales que tenía que respetar y él tenía que estar presente para poder ser elegido sucesor, tuvo que volverse a China. Porque ya los mongoles estaban instalados en China y ya eran dinastías chinas de hacía mucho rato. Entonces pega la vuelta, se va para allá y ahí se salvó Europa, pero por un pelo. Los mongoles eran tremendos, y sobre todo al principio, cuando no se habían sedentarizado. Es que usaban flechitas a caballo. Claro, los mongoles más tenían desprecio por la gente que vivía siempre en el mismo lugar, que parecía que eran unos bárbaros, salvajes. Su tierra, su territorio y todo era su caballo, o sus caballos. Y tenía una ventaja militar que no la tenía nadie. Ellos se movían y funcionaban a caballo, o sea, movían 3 millones de caballos de un lado para otro. ¿Vieron cuando decían de Atila, donde pasa Atila no crece más el pasto? Sí, no sé. Bueno, eso era religiosamente verdad. Imagínense que por la plaza pasan 3 millones de caballos. Ah, claro. No queda agua, no queda pasto, no queda nada. Por eso tenía que mover constantemente, porque si se quedaba quieto en un lugar lo extinguían en un día. Y la gran ventaja de los mongoles, lo que les dio la superioridad, fue un pequeño adelanto tecnológico. Ya lo dijimos el año pasado, creo que el estribo. El estribo, exactamente. Ellos podían pararse en el caballo y tener las manos libres. No. Y de ahí tirar. Y como eran miles, te venían los mongoles, te oscurecían el cielo con la flecha y no quedaba nada. O sea, no había forma de... Pero bueno, eso es otra cosa. Lo interesante es que el Renacimiento no es solamente que Leonardo se le ocurrió esto y lo otro, sino que hay un montón de cosas que van confluyendo, de necesidades económicas de la burguesía, de toda la influencia, porque a lo que estaba yendo era que cuando cae Constantinopla, buena parte de la intelectualidad se va a refugiar a Italia. O sea, los constantinopolenses, que en aquel momento eran bizantinos en realidad, salen rajando. Una parte se va para Italia, que la tenían al lado, y otra parte se van para Rusia, que también la tenían al lado. La parte de la corte y la jerarquía religiosa se va a Rusia.
Por eso el cristianismo ortodoxo es tan importante en Rusia. Rusia se pasa con pelos y señales al cristianismo y admite a toda la corte rusa. ¿Por qué? Porque el príncipe ruso, que en ese momento no se llamaba zar, se empezó a llamar zar justo en este momento, se casa con la hija del emperador de Constantinopla, justo antes de que lo revienten. Entonces, él se transforma en cristianismo y cuando revientan al suegro, bueno, vengan todos para acá. Y una parte se fue para Italia. O sea, la ciencia, los conocimientos, las ideas intelectuales que trajeron todos esos que estaban en pleno contacto con todo Oriente, la China, la India, Persia, Turquía, lo que es Turquía. ¿Se imaginan que era espectacular? Porque ahí no tenían una iglesia que diga, no, hay que investigar, no hay que conocer, no hay que nada. Ahí había de todo, la poesía, las artes, era una explosión. Y todo eso vino a mezclarse con toda esta necesidad de todo eso que tenían los burgueses europeos, sobre todo los del norte. Por eso el renacimiento en el norte de Europa va a ser tan espectacular y en Italia va a ser una cagada. O sea, nosotros lo vemos espectacular, pero si lo comparamos con el del norte, las pinturas de estos son nada. La arquitectura gótica por algo se dio más en el norte, o sea, vayamos uniendo todas las cosas, porque es interesante ver cómo no es que las cosas surgen así porque sí. En esta época se empieza a recuperar el método científico. Bueno, la Capilla Sixtina es una... ¿Cómo estamos con el tiempo? No falta ¿Media hora? Chao. Pensé que ya estábamos... Hoy nos sacamos tanto cuerpo. Ajá. La Capilla Sixtina es un encargo de... Ay, ahora no sé si fue Borgia o Farnesio. Fue un papá, ¿no? Sí. No. Ah, no, Julio II, está bien. Julio II. Ahí tenemos otra cosa interesante. Julio II. ¿Cómo le decían a Julio II? El Papa Guerrero. ¿Por qué? Porque Julio II tiene la costumbre de ir al frente de sus ejércitos en las campañas que hacía el Vaticano, digamos, para conquistar ciudades o defenderse o lo que sea. Piensen que el poder espiritual que era propio del papado, a partir de quién se va a volver en poder terrenal también. El papa. Claro, la iglesia. Claro, pero antes el Papa tenía poder espiritual. ¿Cuándo empieza a poder tener material? Empieza a tener poder material. Acuérdense, un personaje... Ay, perdón. No, dice. Nada. Un personaje que vimos anteriormente. Un rey muy importante. No, que entonces es muy posterior. Es para el otro lado de la historia. De Carlomagno. Cuando él le quita los lombardos de encima, todos esos territorios se convierten en los estados pontificios. Entonces el Papa no solamente va a tener poder espiritual, va a tener poder terrenal y va a cobrar por ese poder, porque va a tener tierras que le van a rendir su fruto, va a poder asentarse, tiene ejércitos, conquista otras tierras, pelea con unos, con otros, o sea, todo lo de la paz y el amor es muy lindo, pero en cierto punto nomás. Y esos estados pontificios van a durar hasta el siglo XX. En el siglo XIX, Napoleón medio que los va a empezar a liberar, sobre todo los judíos que vivían en gueto, y en el siglo XX, cuando se da la... Mejor dicho, siglo XX no, a fines del siglo XIX, cuando se da la unificación de Italia con Garibaldi y compañía, ahí pasan a ser parte del Reino de Italia, que cuando ya Italia se constituye como un solo lugar, la unificación italiana. Pero bueno, el Papa Julio II
que era bastante bravito, le encarga a Miguel Ángel que pinte la Capilla Sixtina. Miguel Ángel medio que no quería saber nada porque él era escultor, pero bueno, al final agarra viaje. Lo gracioso es que la mayoría de los renacentistas son paganos, o sea, son herejes. ¿La mayor qué? De los renacentistas, Leonardo, Miguel Ángel, de cristianos no tienen nada. Y bueno, era el cristianismo de la época. Claro, o sea, acá vamos a haber pintado a más personajes paganos que cristianos. Por Pero... eso, él se autorretrata y yo no sé cuál es la parte en la que está. Ah, dicen que en varios lados, después en el juicio final. Sí. Porque no lo dejaban firmar. Bueno, Y él dijo, no me dejas firmar. Bueno. Teóricamente, supuestamente se la habían ofrecido a Miguel Ángel porque se la querían dar a Leonardo. Y la idea era que Miguel Ángel dijera que no porque él no era pintor, era escultor. Y Leonardo sí se iba a animar a pintarlo. Yo creo que fue una suerte que se la dieran a Miguel Ángel. Porque Miguel Ángel, como era mucho más escultor que pintor, hizo lo que tenía que hacer un pintor. Si se lo hubieran dado a Leonardo, hubiera hecho 5.000 experimentos, se hubiera caído todo a los 2 días de que lo pintó y no tendríamos nada de esto. O sea, claramente, se la mandaba haciendo cagada. Era excelente, pero como siempre estaba haciendo experimentos y cosas raras. Leonardo inventó la procrastinación. Claro, ¿vieron la última cena? Que está hecha mierda, o sea, está hecha mierda porque le pasaron muchas cosas, pero se empezó a hacer mierda 1 año y medio después de que la terminó. Porque había hecho supuestamente una fórmula espectacular para darle la base al mural y después se empezó a despegar, nunca agarró bien a la pared, no sé qué. Y... Bueno, el que está re indignado con eso de las impresiones es Ricardo Selman, porque habló con Otne. ¿Con eso de qué? De la imprimación, de que dure y demás, de Bamiso. Y Otnedrum usa no sé qué técnica, no nos contó, de que dice a Ricardo, no le va a durar nada. Y él no quiere que le dure nada. O sea, él sabe que su pintura no va a durar más de 100 años. Ajá. Está impactado. ¿Pero está enojado por eso? Ricardo Selman sí. Ah. Otnedrum no, se ve que no. Y supongo que para vos tenerlo será una cuestión también de llamar la atención. Yo no quiero trascender, no me interesa, qué sé yo. Vieron que medio. Sí, está menos pasado. Se supone que uno quiere que dure. Claro. Y sobre todo si la hace para venderla. Que la compra quiere algo que le dure. Claro. Estamos comprando porquerías que no duran nada todo el día, pero la pintura sí queremos que dure. Bien, entonces, Miguel Ángel, ¿qué hace? Hace un ciclo desde todo el Génesis, digamos, la creación del mundo, la creación del hombre, y llega hasta el diluvio universal, o un poquito después, cuando está Noé borracho, que los hijos lo encuentran ahí abajo del arca, pasado de festejo. Claro, sí, hay varias cosas interesantes ahí, porque se mezclan cosas del Nuevo Testamento que contradicen al Nuevo, del Viejo Testamento contradicen al Nuevo, y esto me interesa que lo vean porque es la imagen de Dios que pinta Miguel Ángel. Fíjense que acá ya llegamos directamente ¿Ese es Dios? a que el mundo espiritual es más terrenal que terrenal, porque más corporeidad, más volumen, más fuerza que esto, o sea, esto no tiene nada de espiritual, digamos, o sea, uno no piensa en la espiritualidad, piensa en alguien, en una persona, se terrenalizó del todo ahí la cuestión, lo espiritual se terrenaliza al 100%, Este es Dios, por eso se lo pinta con barba blanca, más anciano, porque a Cristo siempre es joven, Cristo siempre tiene 33. Claro, fue la edad que murió y se lo representa con esa edad, supuestamente. Y si bien no debería haber un padre y un hijo, porque los dos fueron creados al mismo tiempo, o sea, son increados, qué sé yo cuánto, para salvar un poco las contradicciones se lo pone más viejo al padre que al hijo, que también es una contradicción, porque si un padre y un hijo implica que uno estuvo primero que el otro. Pero bueno, cuestiones teológicas del Nuevo Testamento, ya lo hablas con el cura. Seguimos. Acá hay otra representación que también es interesante.
¿Qué están viendo? Vean cosas de historia del arte, no menos. Fui al baño y yo me ponía el celular acá, Acá vemos una representación muy didáctica de Adán y Eva, como ustedes se imaginarán. ¿Por qué digo que es muy didáctica? ¿Qué está pasando acá? Qué raro se entiende. Es como se va viendo una sucesión de imágenes. Hay una secuencia. Claro, eso. ¿Qué pasa? Este sería el primer cuadrito y este sería el segundo cuadrito de nuestra historieta. Me metí mucho ¿Qué pasa? ¿Cuál es la secuencia? Y la secuencia de De la Biblia, sí, ¿no? Que pescan y los matan a la... que han Se han soltado. acusado. Bueno, ¿qué es lo que nos está mostrando acá Miguel Ángel? ¿Cómo? ¿Qué nos está mostrando acá Miguel Ángel a través de esta secuencia? ¿Qué vemos en el primer cuadrito? ¿Qué vemos en el segundo? ¿Qué pasó? Lo terminal. No sé. ¿A dónde están acá Adán y Eva? En el supuesto paraíso. En el paraíso. ¿Y acá? Fueron empezando por ahí. Claro, fíjense acá, están las plantitas, los árboles, todo lindo. Fíjense que están desnudos, grandes, bellos, ahí, Acá está la serpiente tentándolas. Y acá, después de que comieron la manzana, fíjense que Miguel Ángel hace una cosa bastante picaresca acá. ¿Qué hay? El ángel echándolo siendo malo, No, los ángeles eran malísimos. Dios mismo era malísimo, o sea, te reventaba. ¿Qué hace la serpiente de una persona? ¿no? Una mujer. Bueno, esto era clásico, la mujer y la serpiente siempre estaban asociadas, ¿no? Pero algo medio Hay columnas igual, ¿verdad? medio porno, Por esa parte. ¿Qué sería? Sí, bellos. ¿Cuál es el peor pecado que nosotros podemos cometer para la iglesia? Exactamente. El cuerpo y el sexo son cosas negadas, combatidas, etcétera, etcétera. Acá tengo una manzana. Rebobinen. Antes de que aparezca la víbora, ¿Qué estaba ¿qué mal? estaba haciendo Eva? Estaba comiendo la manzana. Estaba comiendo. Acá no era ovo-lacta vegetariana. Claro, se convierte en la vegetariana ahí. Claro, pero fíjense que guacho, porque cuando uno hace la composición y dibuja, no dibuja caprichosamente a ver qué me sale. O sea, está bien echada ahí como. O sea, El ángulo. Justo voy a arrancar la manzana. claro. El pobre Ana lo ha hecho justo ahora, tenía que venir con la manzana, mirá. Hubiera esperado 5 minutitos. Está medio pequeño. Claro, pero bueno, son cosas interesantes. ¿Por qué hay por ahí muchos memes y cosas por el estilo? Vamos a retroceder un poquito. No sé quién lo dijo. Todas las estatuas se burlan de David. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué les parece que en el Renacimiento italiano todos los tipos tenían un chisito? Nunca van a ver un negro de WhatsApp, por decirlo de alguna manera. No hay obras que diga. No sé. ¿No? Compañero. No sé. Guarda el rifle. ¿Por qué se? Porque no, capaz que no le importaba. Yo no sé No, de dónde El escuché. tamaño. O sea, es como típico ver mujer y va a decir, esas tetas las pintó un hombre porque se ve que nunca ven la teta en su vida. Yo escuché que no tenía que ver, no, o sea, eso no era símbolo de virilidad, sino que importaba lo físico. Ay, no me acuerdo. Sí, evidentemente no era símbolo de virilidad, porque a David que le mató a Goliat, o sea, un cosito así, ¿dónde está la virilidad? Claro. ¿Eh? Capaz porque
Pero pensemos que eso también viene, el renacimiento de la tradición grecolatina, eso también viene de la tradición griega sobre todo. Los griegos tenían una cuestión que era la mesura, nada en exceso, por lo menos filosóficamente, siempre un punto intermedio. Entonces, para ello, tener un miembro demasiado grande era una desmesura. De hecho, cuando representaban a alguien malvado o a alguien muy viejo, sí, le hacían unos penes gigantescos. Pero como una característica negativa, digamos. O de que ya es viejo, que no sirve para nada, o de que es alguien malo. Cuando hacen por ahí representaciones de los faunos, qué sé yo, ahí sí le hacen uno. Como es Baco, Dionisio, todo. Eso sí que tienen. Pero. Que tener trasero y cadera como que es malo. Ah, sí. Que se Estoy preocupan, cómoda. ajá, y acá tener culo como. Los yankees. Ajá, Sí, no los entiendo. no sé. No, porque aparte. No sé, será criterio estético que uno ya los tiene genéticos, no sé. Pero bueno, no importa. La cuestión es que para los griegos el tema de la mesura en algunos aspectos era muy importante. De hecho, por ejemplo, fíjense, Filipo de Macedonia era el padre de Alejandro Magno. Un día él gana una batalla muy importante. Ese mismo día su caballo gana las Olimpiadas. Y el mismo día nace Alejandro. A Filipo le dio un ataque. Agarró y se fue al templo de no sé quién y sacrificó no sé cuántas cosas. Porque decía, tantas cosas buenas, no es bueno. Va a pasar algo malo. No es bueno que a alguien le vaya tan bien. Gané la batalla, ganó mi caballo, tengo un heredero varón. Se autoboicoteaba. Yo cuando me Claro, para ello, o sea, que te vaya todo mal también estaba mal, obviamente, pero que te vaya todo súper bien, hay un desequilibrio. Las cosas tienen que estar en equilibrio. Y dentro de eso entraba el tamañón del miembro viril, como le dicen. De hecho, en las puertas de las casas, fíjense que los libros de historia son más mentirosos que la mierda. Todo el mundo tenía una especie como de obelisquito, que a veces le ponían la cabeza de un busto de alguien, qué sé yo, pero que en el medio tenía un pene. O sea, era lisa la cosa y un pene. Eso se llama... Ay, me sale Homero, ya te digo cómo se llama. Bueno, no importa, después les voy a mostrar algunos ejemplos. Capaz tenga alguno por ahí. Bueno, acá vemos un caso de lo que mencionaba Miranda hoy y que tiene dos vertientes. Una, esta es la representación de la sibila líbica. La sibila era una sacerdotisa pitonisa del oráculo de Libia, lo que hoy es Libia, por eso se llama líbica, no porque sea libidinosa, sino porque estaba en Libia, que supuestamente que fue a consultar a Alejandro cuando estuvo en Egipto, qué sé yo, que en aquella época era todo más o menos lo mismo, y que había dado, creo, si no recuerdo mal, a Roma toda la historia del futuro de Roma, que después la quemaron, bueno, no importa. La cuestión es que era una imagen absolutamente pagana. Sí, no, se le ve mucho. Claro, es una adivina, una pitonisa de un templo pagano dedicado a Zeus en Egipto, o la parte que es Libia. Y fíjense que acá también está anticipando Leonardo, así como Miguel Ángel anticipó ciertas cosas del barroco en su David, acá está anticipando el manierismo, que después él mismo lo va a hacer al manierismo cuando pinte la parte de atrás de la Capilla Sixtina. 20 años después va a pintar el fondo, el famoso juicio final. ¿Qué está pasando acá? Fíjense la pose, el movimiento que tiene. Hasta los colores, nada. Los colores bastante fuertes, Qué buena nada. pero fíjense, yo invito
a cualquiera de ustedes a la que haga más gimnasia acrobática Ajá. que logre hacer esta pose. Claro, como podrán ver, posiciones absolutamente reñidas con la anatomía, digamos, pero que dan mucho movimiento y mucho dinamismo. ¿Quién le posó? Irreal. O sea, ¿Quién le posó? La verdad que no sé. Sé que le posaban hombres. Miguel Ángel no usaba mujeres para sus modelos. Fíjense que la espalda que tiene, ya la quisiera tener yo o hasta el mismo Schwarzenegger. Claro. Bien los músculos, los brazos. Eran vagos. Por eso le hacían unos globitos así acá que son, como decía ella, parece que nunca vi una teta. No, porque eran tipos que le hacían un globito como para que parezcan más mujeres. Pero después son vagos. La carretilla. Ahora, fíjense que si ustedes la levantan a esta, se descoyunta porque no le coincide una sola articulación. Una pata así larga, la otra es mucho más corta. Las piernas miden 3 metros y el torso 50 centímetros. Parece el culo a la rodilla está re largo. El empeine y el arco que tiene. ¿no? Parece que Por eso, miren dónde está la cintura. Comparado con el torso, todo esto, si uno la pone de pie, no le coincide. Es como la de las revistas que las photoshopean y le erran, vieron y le sacan un pedazo o le alargan las patas. Pero fíjense que acá tenemos una dirección, acá tenemos otra dirección, acá tenemos otra dirección, acá tenemos otra dirección, acá tenemos una dirección, acá tenemos otra, acá tenemos otra. Para O hacer sea, cromadas que peor. eso de la simetría, ¿se acuerdan que habíamos empezado a ver? Acá se borra absolutamente, a costa inclusive de tener que mentir en lo anatómico, porque por algo tiene estos vestidos, si no, no hay forma.